Bom, estamos hoje aqui no estúdio da nossa TVC, Canal 6 da NET, para mais uma iniciativa, uma entrevista do Núcleo dos Irredentos. E nesse sentido, nosso entrevistado é um argentino, Pablo Videla, que se encontra no Brasil aqui passando alguns dias, e para me dar aqui fazer um meio de campo, me auxiliando, ajudando aqui esse bate-papo aqui com o nosso querido Pablo Videla, o nosso queridíssimo Francisco Soriano, que também é um ex-preso político, um iniciado político e um grande lutador aqui da política popular aqui do Rio de Janeiro. Então, Pablo Videla, que militou no Partido Revolucionário dos Trabalhadores e no Exército Revolucionário del Pueblo, na Argentina, no período da ditadura, que durou 7 anos, de 1976 a 1983. Ele foi um dos combatentes daquela luta revolucionária e chegou a ser preso, passou 10 anos no cárcere, e nessa luta ele perdeu uma companheira que foi desaparecida, está desaparecida até hoje pelos verdugos da ditadura militar. Então, Pablo, e é um homem hoje também especialista em direitos humanos. No período do governo do Néstor Kirchner e da Cristina Kirchner, ele ocupou uma função no Departamento de Direitos Humanos do Ministério da Justiça. Nesse sentido, viajou a diversos países europeus e também aqui no Brasil, teve no Rio, teve em São Paulo, no Ceará, Santa Catarina, Bahia, fazendo palestras sobre os direitos humanos. E Pablo também é um especialista, um estudioso da Operação Condor, aquela operação intercâmbio entre as ditaduras do Chile, Brasil, Paraguai e Uruguai, e que trocavam o intercâmbio mataram vários. A ditadura matou muitos camaradas que lutavam naquela época. Então ele é um estudioso desse assunto da Operação Condor. Então, Pablo, queríamos que você nos falasse aqui um pouco sobre a situação aí da Argentina, sobre a dívida externa, sobre o neoliberalismo, enfim, como vê aí a situação na Argentina hoje? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Pablo Videla. Estoy pasando unos días acá en Brasil y bueno, fui invitado para visitar la TV comunitaria y vengo precisamente a dar un pantallazo de cómo lo que fue la dictadura militar, lo que fue el gobierno progresista de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, y luego lo que fue el gobierno neoliberal de Macri. Entonces podemos decir que la dictadura militar de Videla, yo tengo el mismo apellido, somos homónimos pero no sinónimos. Ellos vinieron para quedarse en la historia de Argentina, y vinieron con una propuesta de instalar un gobierno neoliberal con un proyecto económico de privatizaciones y de ruptura con el movimiento obrero organizado, y en lo político contra la influencia que tenía el Partido Justicialista, el movimiento peronista. La dictadura contrajo una deuda externa
muy grande. En ese entonces eran 9.000 millones de dólares, que pasaron a ser 49.000 millones de dólares en 7 años. Vamos a ver que con Macri fue mucho más grande, pero en menor tiempo, 4 años. Bueno, la dictadura militar se propone hacer alianza con sectores de la burocracia sindical. Logra llevar adelante algunas, tratar de sacar algunos de los beneficios que tenían los trabajadores en Argentina. Para eso se apoya, por supuesto, con sectores de la burocracia sindical. Logra, por otro lado, también influenciar a sectores del peronismo, del Partido Justicialista de derecha, para llevar adelante toda una política de instauración del neoliberalismo. Vemos cómo en ese proceso figuras como la de Carlos Menem, un neoliberal peronista, pero que ayudó a lo que fue la política de privatizaciones en la Argentina. Pablo, Bien. você me permite tocar num aspecto que eu acho que foi comum nas ditaduras latino-americanas, é a interferência, o financiamento do grande capital, principalmente o dedo de Washington, o dedo da política externa norte-americana, que praticamente nesse mesmo período ela se instala em forma de ditaduras. Aqui no Brasil vai coincidir com o Chile, como o Paulo falou, que vai até desaguar na Operação Condor, né? Então eu queria também, peço a você também colocar aí até que ponto esse fator, né, de quem financiou foi decisivo, ou seja, os militares eram o poder, era a força, mas o poder mesmo era do grande capital, que aplicou essa receita para deter os movimentos populares. ¿De qué punto eso procede? Sí, es buena la pregunta, porque las dictaduras militares comenzaron ya con la primera dictadura en el 64 aquí en Brasil. Y después ellos vieron, los militares, con el apoyo de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, vieron que había que destruir las organizaciones revolucionarias del Cono Sur. Así fue como se fueron dando distintas dictaduras, primero la de Chile en el 73, después se dio la de Uruguay, después se dio la de Argentina, también Bolivia. Na própria América Central também, né? En parte de la América Central también, porque los movimientos guerrilleros en parte de la América Central estaban ya con terrenos, ocupando terrenos, liberando terrenos, como lo fue en El Salvador, como lo fue en Nicaragua, como lo fue en Chiapas, en México. Entonces, ellos querían cortar con todo esto. ¿Por qué? Porque el imperialismo trató de instalar lo que era la globalización y se encontraron que la globalización no les resultó positivo para el imperialismo, porque le surgieron gobiernos progresistas en casi toda América Latina. Tuvimos el caso de Chávez, Correa, Lula acá en Brasil, los Kirchner, Néstor y Cristina Kirchner en Argentina,
Tuvimos a Pepe Mujica en el Uruguay, lo tuvimos a la Bachelet ahí en Cuba, en Chile, lo tuvimos a Lugo en Paraguay. Bueno, se fueron dando movimientos que llevaron a cambios estructurales, como dejar de lado querer pretender los Estados Unidos encauzar toda su política neoliberal a través de los organismos ya existentes, organismos económicos ya existentes. Ahí les surge lo que es, ellos quieren imponer el ALCA, y cuando van a la reunión que se hizo en Mar del Plata, ahí el primer traspiés que tiene el imperialismo es que no logró la aceptación de los países latinoamericanos como Venezuela, Argentina, Brasil y Ecuador, donde se les dijo no al ALCA. Entonces, eso influenció muchísimo en el desarrollo de esa política progresista en el Cono Sur, en Latinoamérica. Eso, países como Bolivia y como Venezuela lograron implementar lo que realmente les posibilitó llegar hasta nuestros días. El caso de Bolivia, en Venezuela está bien plantado, porque implementaron cambios estructurales, y Bolivia también implementó cambios institucionales, porque cambiaron su constitución, cambiaron las relaciones diplomáticas con el imperio. Eso hizo posible un gran desarrollo de lo que fue la política plurinacional al permitir al incorporar a todo lo que eran los pueblos indígenas. Entonces, eso fue muy beneficioso, a punto tal que estamos viviendo en estos días la reacción que tiene el imperialismo contra el poder del pueblo originario, ¿no? De los pueblos indígenas, de quienes son la tierra. Lo que hace el gobierno de Evo Morales es demostrarle al imperialismo que con la fuerza organizada del pueblo y la participación de los verdaderos dueños de la tierra, como son los pueblos originarios, generar un grado de conciencia que puede llegar a ser asumido por los demás países latinoamericanos. Entonces, al encontrarse Estados Unidos con la guerra esta comercial que tiene con China, cierra todas sus fronteras para que no entren productos elaborados de China, de América Latina. ¿Y qué pasa? Genera la instalación de proyectos neoliberales en la zona sur. Esos proyectos neoliberales llevan a la privatización, a aplicar reformas previsionales, achicar la ganancia, el salario de los trabajadores, achicar el salario de la educación, sacar fondos que estaban disponibles
para digamos, el buen desarrollo de la educación, de la salud, retiran esos fondos en favor de la política neoliberal, para ellos poder garantizar la compra de armamentos, la formación de los organismos de seguridad. Entonces, va generando en la población una ampliación de la brecha entre los pobres y los ricos. Los ricos cada vez menos y siendo más ricos, y los pobres siendo más y cada vez más pobres. Así aumentan los niveles de pobreza, prolifera porque estos gobiernos neoliberales no se dedican al desarrollo de la industria, a pesar de haber incorporado la tecnología al sistema de producción. ¿Por qué? Porque a Estados Unidos, al imperialismo, no le conviene que países de Latinoamérica desarrollen una industria fuerte, porque el criterio de Estados Unidos es precisamente, al cerrar su frontera, producir un mercado, poner en marcha un mercado interno que produzca los implementos o elementos que necesita, digamos, cubrir las necesidades que tengan los países de Latinoamérica. Entonces, queda como que el único vendedor de productos del campo con mano de obra incorporada, o sea que le agrega valor agregado. Una dura realidad, es una dura realidad que nosotros tenemos que estar atentos siempre a ver por qué se producen estas cosas. Lo que vamos a ver en un futuro va a ser que por la guerra comercial que tiene Estados Unidos con China, por lo que sucedió después de las Torres Gemelas, donde Estados Unidos quería con las Torres Gemelas blanquear la mitad de los dólares que estaban circulando en el mundo sin ningún lastro. Claro. Entonces, ¿qué hace? Las Torres Gemelas, en vez de lograr ese objetivo de blanquear esos dólares que no tenían ningún poder, ningún sustento, eran digamos, una economía falsa la que estaban aplicando. Entonces, China le propone comprarle la deuda externa. Le compra la deuda externa y le da moneda china, pero que no sirve para pagar, digamos, los gastos de estructuras o los gastos comerciales que tenga Estados Unidos. China se va ampliando cada vez más económicamente, va tomando más poder y vemos cómo está creciendo en este momento. Entonces, ¿qué logra Estados Unidos? Logra que a través de la concentración monopólica de capitales genera contradicciones dentro del sistema capitalista. ¿Por qué? Porque va dejando afuera a socios menores, capitalistas ellos, y el crecimiento es cada vez más pequeño del manejo del gran capital en el mundo. Son cada vez menos los que manejan. Entonces, bueno, y va destruyendo toda la política económica de mercados internos en los países de América Latina. Por eso crece la pobreza, por eso la gente no tiene plata en el bolsillo, el salario es muy bajo, porcentualmente ha perdido muchísimo el salario del trabajador de Latinoamérica,
Y eso tarde o temprano va a llevar a una crisis que incluso va a hacer catarsis dentro de los mismos Estados Unidos, porque no van a tener a quién vender, porque si no generan riqueza los países de América Latina, mal le pueden comprar a Estados Unidos, porque ¿con qué le van a pagar? Los países de América Latina, si no desarrollan un mercado interno fuerte, no tienen generación de riqueza. La única forma de generar riqueza en los países de América Latina es vendiendo sus productos elaborados, no como se están vendiendo hasta ahora, la soja, todo a granel, que después vuelva con mano de obra incorporada. Eu queria que você falasse dessa parte dos mercados, e eu queria também que o Paulo falasse mais sobre os irredentos. Parece que são aquelas pessoas como o Pablo, como o Paulo, que em português significa Pablo, então, não se rendem, né? Depois ele dá essa explicação, e essa palavra parece que é espanhola, portenha. E eu queria que você me falasse um pouquinho sobre o Mercosul, o futuro do Mercosul com o Fernandes na Argentina agora, porque vamos ver como é que isso vai se ajustar. Porque o novo governo nosso, que se proclama de direita, não faz nenhuma segredo disso, né? E ele se pronunciou durante o processo eleitoral contra a eleição do Fernandes na Argentina, mas também ele se curva a interesses. Quando ele viu, por exemplo, que com a China, que ele hostilizava, que é o maior comprador, o maior comércio que nós temos hoje é com a China, mais do que com os Estados Unidos, ele cedeu e foi lá, eu acho que por pressão do agronegócio, o pessoal da bancada do boi e da bancada agrícola. Então, eu queria um pouco da sua análise, como é que vai ficar o Mercosul a partir... 13 de dezembro, né, a posse do novo presidente, e as perspectivas da democracia na América Latina. O Paulo me deve sobre os irredentos. Bom, não sei se que Pablo também conhece um pouco como surgiu um pouco os irredentos. Os irredentos só somos um grupo, hoje se constitui uma liga latino-americana, né? Quer dizer, que toda a América Latina, o Brasil aqui tem uma atuação forte. É como o próprio nome já diz, quer dizer, aqueles que não arriaram a bandeira, que não se renderam ao sistema, que continuam resistindo e não se deixaram cooptar. Cooptar, exatamente, não cooptar pelo sistema, como muitos que tiveram uma grande participação na luta política no período da ditadura, revolucionária mesmo, e posteriormente se deixaram de ser cooptados, e como muitos por aí que a gente conhece. Então nós desenvolvemos esse trabalho aí, inserido, que estamos aí em diversos movimentos sociais, aqui no Brasil, aí no setores aí vários assentamentos do MST, universidades, aí atuamos também ali na Argentina, um trabalho Filmes já produzidos também. Como? Filmes E temos desenvolvido e produzido aí uma atividade cultural muito rica, né, que é no sentido de preservação da memória. Produzimos já filmes, como por exemplo, citar dois, o Calabouço, sobre o restaurante dos estudantes, o Calabouço, que foi fechado pela ditadura militar aqui no Brasil em 68, e depois do assassinato brutal e covarde do estudante Edson Luiz. Então a gente fez esse documentário, cujo diretor foi Carlos Pronzato, um cineasta argentino-baiano, né, brasileiro, e fez um belíssimo trabalho, e a gente tem divulgado só esse documentário, diversas escolas, diversas faculdades, universidades do Brasil inteiro, em alguns países aí também, né, da América Latina, e temos tido uma grande receptividade. E o outro foi os Irredentos, que foi colhemos o depoimento que foi feito por um grupo de cineastas do Paraná, lá que
uma das diretoras com formação em Cuba, na escola de cinema, e depoimento de 20 camaradas, inclusive você participou, Pablo Videla, na Argentina, Júlio Santucho, e Maria Prestes, Darcy Rodrigues, que foi companheiro do Capitão Lamarca, Paulo Canabrava, enfim, diversos, Denise Crispim, que foi mulher do Eduardo Leite, o Bacuri, né? E lançamento de livros também temos feito, agora a tradução para o espanhol de um livro aí de Sabalsa, que foi um dirigente tupamaro, que divulgamos em diversos lugares. Então, o Irredendo-se, em linha geral, o que eu poderia dizer para você é isso, que não se renderam e continuamos desenvolvendo um trabalho visando construir uma liga anti-imperialista e pelo socialismo, né, isso que buscamos. E estamos nos enraizando, criando várias redes em diversos lugares do Brasil. Mas, bom, como já estamos praticamente no final, eu acho que Pablo deve dizer poucas palavras, porque faltam 5 minutos aí e tal, e para depois as considerações finais. Né? O início daquele lutador... Sí. Mi acercamiento y mi participación hacia Irredentos se debe a que nosotros en Argentina, los sobrevivientes de la dictadura militar, comenzamos a trabajar junto a los organismos de derechos humanos, comenzamos a trabajar la política del nunca más de las dictaduras militares. ¿Por qué? Porque en nuestra militancia revolucionaria llegamos a crear los frentes internos políticos, militares, de la cultura, de educación, de la salud. Pero también creamos un organismo internacional, o sea, de relaciones internacionales. Esto llevó a conformar lo que fue la Junta Coordinadora Revolucionaria entre el Ejército Revolucionario del Pueblo Argentino, el Movimiento Nacional Tupamaro de Chile, el Movimiento Nacional de Liberación de Bolivia y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Chile. Llegamos a hacer operaciones en conjunto, pero también incorporamos a la práctica una militancia y a participar en la plantilla de lo que considerábamos que iba a ser la creación del Ejército Popular. También desarrollamos infraestructura de las organizaciones revolucionarias, como Cárceles del Pueblo, como estructuras con mucha seguridad para el funcionamiento de los miembros dirigentes de la Junta Coordinadora Revolucionaria. Bueno, eso fue un ejemplo. Hoy en día nosotros vemos cómo la preocupación de los organismos de seguridad como la CIA y demás organismos de los Estados Unidos, además utilizan también la OEA, utilizan la ONU, como organismos, digamos, defensores de la política imperialista y no de los países en desarrollo de América Latina, y nos vuelven a poner en el tapete el ser el patio trasero que hablaba Galeano en Las Venas Abiertas de América Latina, pasar a ser el patio trasero que le interesa a Estados Unidos, ya sea por sus riquezas naturales como por hacer de cada país la mano de obra barata. Esto
con la colaboración de los sectores de derecha de los países de América Latina, que vemos cómo se están comportando en la problemática chilena y, bueno, lo que están haciendo en estos días en Bolivia. En Argentina, nosotros hicimos una experiencia muy grande con respecto a los 30.000 desaparecidos en Argentina. Nosotros desarrollamos toda una política desde el gobierno con el nunca más a una dictadura militar, desarrollar lo que considerábamos que era lo más beneficioso para concretar eso de nunca más una dictadura militar, llevar adelante una política de memoria, verdad y justicia que nos posibilitara juzgar, condenar, juicio y castigo a los genocidas Así logramos encarcelar a 953 militares, incluidos los comandantes de las 3 juntas militares. Eso llevó a que sectores de militares fascistas le dieran 2 intentonas de golpe de Estado al presidente Alfonsín y le arrancaran la obediencia debida y la del punto final, que no prosperó por la participación activa y consciente de los organismos de derechos humanos, Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, familiares de detenidos por razones políticas, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Movimiento Ecuménico Nacional, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. O sea, llevamos toda una política que hizo posible el encarcelamiento y un juicio de condena efectiva en cárceles comunes. Murió Videla en la cárcel, murió Viola, murió Viñones, murió Rivero, y algunos de ellos hoy vemos cómo este gobierno de Mauricio Macri, un gobierno neoliberal, igual que el que implementó con la dictadura militar Martínez de O, hace que se sienta reivindicando al terrorismo de Estado mediante la implementación de la digamos, pasar a un cumplimiento de la condena domiciliaria. Vemos que sí, que hay muchos militares que pasaron a esa situación. Lo que no tienen en cuenta este gobierno de Macri, que llevó al país a la crisis más grande en toda la historia del país, con la exorbitante deuda externa que nos deja, de que lo mismo que le pasó a los militares
les va a suceder al neoliberalismo. Nunca más el neoliberalismo va a volver, porque con el voto nosotros lo hemos logrado sacar. Y le vamos a aplicar también el juicio y castigo a los que cometieron el delito económico más grande que padece la Argentina. Y van a ser condenados y a cumplir condena efectiva en cárceles comunes. O nosso Câmara parece que já dá ali sinal do nosso tempo. Nós, me permite, Paulo, já agradecer ao Núcleo Irredentos aí a participação que ele me deu, honrosa participação. Perfeito. De estar aqui junto com o nosso querido Pablo e dizer que não só então ditadura nunca mais, mas também imperialismo também nunca mais. Até que um dia, né, será diferente, em que a gente possa dizer imperialismo nunca mais aqui também no Brasil e no mundo também, neoliberalismo, ou seja, liberalismo nem antigo nem novo. Nunca más. Nunca más. Pero aplicando el juicio, castigo y condena efectiva en cárceles comunes. Porque es la pata civil de las dictaduras militares. Me permite também, nós vamos levantar aqui brinde, nós estamos perto do Ano Novo. Estamos perto do Ano Novo. Um Ano Novo também. Para todos, feliz año para todos, Latinoamérica, y que lo que nos está pasando tenemos que tomar conciencia de que nunca más debemos permitir que gobiernos neoliberales o dictaduras militares actúen en América Latina. Salud. Viva o Núcleo dos Irredentos.